Hola, mi nombre es Gina Cuadrado. Está grabando. Aló. Sí, está Ya grabando. estamos grabando. Ay, qué bueno. A ver, bueno, hola gente. Bienvenidos a ¿Quién eres tú? este podcast. Hola amigos, bienvenidos a YouTube. Amiguitos de YouTube. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. No, mentira, no, es joda, Gina. Por favor, ponte seria, Gina. Ponte seria tú, ni siquiera has dicho tu nombre. Pura guachafita. Bueno, gente, ahora la presentación. Yo soy Gina Cuadrado. Y yo soy Juan Andrés Rojas. Y bueno, este es nuestro podcast poco profesional. Yay. Bueno, querida gente, este va a ser un podcast que básicamente lo que vendría siendo... bueno, durante... Este es el equipo número 5 y nuestra exposición. Durante todos estos episodios que ustedes van a escuchar, vamos a buscar hablar sobre distintos tipos de temáticas y tópicos de diversas índoles. De diversas índoles. Que bueno, vamos a buscar siempre hablar desde nuestra perspectiva y la perspectiva de nuestros invitados poco profesionales. Que nos va a dar una opinión basada en su experiencia, en su conocimiento, y un poco el objetivo es mostrar que no necesitas ser un profesional, no necesitas tener un título, no necesitas tener un doctorado en el tema que vas a hablar para poder dar tu opinión. Porque puede ser un profesional en el área o un sencillo aficionado bien fundamentado. Bien fundamentado, gente, obviamente. Por favor, estudien. Gracias. Por favor, no. No dejen la universidad, coño. Por favor. Por favor. No a la desinformación. No a la desinformación. Edúquese. Ya parezco la doctora Polo. Edúquese. Pero bueno, básicamente esa es la idea con la cual Gina y yo creamos este podcast. Fundamentamos este podcast. Una idea que se viene gestando desde hace muchos años. Muchos años. Pero incluso antes de que se pusieran de moda los podcasts. Yo me acuerdo que una vez Gina y yo empezamos a hacer un chiste sobre que, Gina, deberíamos hacer un canal de YouTube. Yo creo que la primera vez que Juan y yo nos vimos, dijimos eso. Vamos a hacer un canal de YouTube. Yo Gina, creo ya. que Listo. deberíamos hacer un podcast. Deberíamos hacer un canal de Sí, no YouTube. les mienta. Había empezado por un canal de YouTube. O sea, lo que pasa es que para esa época existían los podcasts, obviamente, pero no eran famosos todavía y no eran tan conocidos, no eran tan del saber público. Exacto, era más común, yo quiero ser youtuber. Entonces, claro, con la idea del youtuber, yo le dije, Gina, hay que hacer un canal de YouTube. O sea, un canal de YouTube. Eso fue, ¿cómo bueno, es? pues yo Emprendimiento a primera vista. Yo todavía era un pequeño chaval en los colegios. Todavía estaba en bachillerato. Échale bolas. Sí, yo también estaba en bachillerato. No, tú estás en primer año de la universidad. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? Claro. No vale, si tú estás en cuarto año, yo estaba en quinto año. Yo estaba en quinto año. Yo soy mayor que Juan. O sea, Por un año. Yo soy un año. la patrona. No sé. Claro. Aquí, un año. Claro. Pero bueno, sí. Básicamente por esa idea salió. Gina y yo nos habíamos conocido por el novio de Gina, el señor Charles. Que es nuestro productor ejecutivo del Así podcast. es. Saluda. Y que bueno, Charles y yo habíamos hecho ejercicio juntos. Eso. Habla. Hola. Eso. Y bueno, nada, ya de ahí fue surgiendo la idea. Obviamente, en un principio era chiste, hasta que un día... Empezó siendo un chiste y habíamos dicho que queríamos hacer un podcast como con experiencias de señoras mayores. Que se llamara... Un tecón. Un tecón. E íbamos a tomar un té con estas señoras mayores, señoras de la tercera edad. Pero poco a poco fuimos refinando esta idea hasta que este año ya tuvimos que hacerlo. Dijimos, ya, es momento. Porque ya es momento. Claro, eso en un momento empezó haciendo chistes. Yo después dije, Gina, tenemos ideas millonarias. Yo tengo ideas millonarias, o sea... Hay que explotar esto. Fuimos avanzados a nuestra época. Es momento, ya. Ya es el momento. Listo. Ya. Y pues de aquí salió esta idea y bueno, creo que se van a divertir mucho con esto. Se van a divertir, sí. Las risas no van a faltar. Tenemos bastantes ideas y bueno, esperemos que les guste nuestro podcast que está empezando hoy con nuestro super primer invitado. Así es, porque bueno, yo creo que lo importante de este podcast no es solo imponer, no es imponer verdades, sino mostrar distintas perspectivas, distintos puntos de vista. Cuidado. Doble ojo pelado. Doble ojo pelado. Gina, no me desconcentres, vale. Pero bueno, en fin, eso es lo que queremos mostrar, distintas perspectivas, ya sea de temas polémicos o temas comunes, y demostrar, como decía Gina, que no necesitas ser una persona con un título en algo para saber sobre eso.
para poder dar tu opinión. Como van a poder ver en estos próximos episodios, a Gina y Juan les gusta mucho dar su opinión. Siempre. Así que bueno, sean bienvenidos a Poco Profesional. Bueno, nuestro invitado de hoy es David Zacarías, un amigo de nosotros desde hace mucho tiempo. Gracias, David, por venir. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, creo que es un honor ser el primer invitado oficial. Así es, verlo de esta manera. Yo mismo te consideré para el primero. ¿No? Bueno, queríamos introducirles un poco a por qué invitamos a David para su opinión poco profesional. Y es que en diciembre, en una reunión que tuvimos, estábamos hablando un poco de los viajes, a qué sitios nos gustaría ir, que cuando tengamos la oportunidad. Cuando se pueda. Cuando se pueda, exactamente. Y David nos comentó un poco del tema de hoy, que es el turismo negro. Él no vamos a decir que es un apasionado, pero sí sabe bastante sobre el tema y por eso quisimos traerlo hoy a la mesa para que nos comente un poco sobre su afición a este tema tan polémico. Pero en verdad, antes de empezar con David, yo quisiera aclarar qué es el turismo negro, porque realmente no todo el mundo sabe que antes de que lo piensen, no es el turismo que hacen los negros. No, señores, no. El turismo negro, o también conocido como turismo oscuro o turismo de dolor, también conocido como el tanataurismo, es el turismo que se realiza dentro de lugares o espacios, ya sean ciudades completas o un lugar en específico, donde ocurrieron tragedias, donde ocurrieron muertes, donde ocurrió sufrimiento. El turismo negro va ligado hacia esas cosas. Bueno, un poquito hablando, o sea, así ya un poco, digamos, profundo, ¿no? Dentro del tema. Exacto. Se le conoce como tanataurismo, ya que hace, o sea, en su etimología está el tánatos, que es la personificación de la muerte dentro de la cultura griega. Pero bueno. Cuéntanos, David, ya. Cuéntanos un poco por qué te llama la atención este tema, cuándo empezó a gustarte, si alguna vez has hecho turismo negro. O sea, ¿cómo consideras que tuviste este aprendizaje? Bueno, yo empecé viendo videos en YouTube, por ejemplo, ¿no? Okay. De bloggers, que sean, por ejemplo, Nueva York, por ejemplo. Siempre países, digamos, en un cierto punto normales, ¿no? Okay. Pero hubo un momento en el que un travel blogger llamado Alex Tienda, fue para Corea del Norte, hizo una serie documental. Me llamó mucho la atención y la empecé a ver. Y dije, concha, vale, para ver qué tal. O sea, total, Corea del Norte, todo el mundo sabe la situación de Corea del Norte, ¿no? Exacto. Un país muy, muy polémico, ¿no? Y a medida que iba mostrando las cosas, iba explicando toda la situación que había dentro del país, ¿no? Lo que no se cuenta, ¿no? En las noticias, por ejemplo, sino que lo cuentan los propios turistas, me llamó mucho la atención. Entonces, a partir de ahí, yo como que empecé a meterme más en el tema, a buscar más cosas referente a lo que vendría siendo el turismo negro, o también como yo lo llamo, el turismo no común. Porque al fin y al cabo Corea del Norte no es turismo negro como tal. Porque Exacto. no pasó ninguna desgracia, o sea, sí ocurren muertes y todo eso, y sabemos la situación, ¿no? Pero tampoco es considerado como un turismo negro. Yo lo llamo un turismo no común porque al final una persona no dice, yo me voy a ir de viaje para Corea del Norte. No, o sea, no es lo normal. No es lo común, exacto. O sea, pero entonces existe como esa diferencia entre el turismo negro y el turismo no común. Sí, llamémoslo turismo no común. Sí, yo ayer cuando estaba investigando un poco sobre este tema, vi que existe una diferencia muy marcada, pero al mismo tiempo queda mucho a la interpretación de las personas. Por ejemplo, el turismo negro, hablamos de sitios donde ocurrieron tragedias, ocurrieron desgracias, incluso desastres naturales. Hay personas que no consideran los desastres naturales para el turismo negro. Sí, ¿verdad? Yo no lo considero turismo negro. Exacto, es que depende de la perspectiva. Exacto, es como que es todo muy subjetivo, ¿no? Es todo muy subjetivo. Depende como o sea, cuánto tú consideres que pasó en ese lugar. Por ejemplo, si es un sufrimiento que causó una persona, si fue el sufrimiento que causó a millones de personas. Sí, un genocidio, por ejemplo. Exacto, un genocidio, depende de eso. O sea, también que esto es una ciencia, o sea, yo también investigando sobre esto, vi que, o sea, esto es una ciencia, una rama de estudio, mejor dicho, que es muy reciente. O sea, los primeros en hablar sobre esto
fueron dos científicos llamados Malcolm Foley y John Lennon. Por cierto, John Lennon, como me así, como pasa. el Sí, cantante. exacto. Ingleses, obviamente. Y, o sea, eso fue a partir del año 96 que se empezó a escuchar sobre este tipo de estudios que se referían hacia esa clase de turismo que van ligados a desastres naturales, bueno, Genocidios. a genocidios, a guerras, o sea, realmente, y bueno, obviamente, o sea, digamos, sus propias ramificaciones y sus propios subtemas son muy relativos, en verdad. Exacto, son muy relativos. Porque también depende mucho de los teóricos. Exacto. Pero en verdad yo quisiera también, o sea, tú que en verdad puedes tener más conocimiento de este tema, que de repente nos pudieses dar ejemplos de algunos, o sea, de turismo negro y, o sea, de lugares que sean turismo negro y lugares que sean, como por ejemplo Corea del Norte, turismo no común. O no convencional, creo. Ujú. Bueno, algunos, digamos que de parte de turismo negro, sabemos el principal, que todo el mundo conoce, Ujú. Chernobyl. O sea, hablemos Chernobyl. claro. Chernobyl es algo ya histórico, ya es de la Exacto. humanidad, ¿no? Correcto. Bueno, de hecho, exacto. Y ir para allá incluso representa un peligro para la persona que va. Eso es otro punto, que podríamos Exacto. tocarlo más tarde, que eso en parte, este tipo de turismo es muy peligroso en ciertos puntos, en ciertos Ujú. En casos. algunos En lugares, algunos exacto. casos puede volverse peligroso. Pero volviendo al tema de los ejemplos, esta es el de Chernobyl, los campos de concentración, por ejemplo el de Auschwitz, ¿no? Ujú. Eso es súper claro. Ok. Puede ser también en Berlín, el búnker donde se escondió Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Ok. en sus últimos días. También está uno que es el Monumento a la Paz, que queda en Hiroshima, que Ujú. fue un monumento que ahorita es patrimonio de la Ujú. humanidad, que es un monumento que se hizo principalmente para conmemorar el Lo que desastre que pasó en hubo la- en Hiroshima, exacto. la bomba atómica de la Ujú. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ok. Y como que es un símbolo de paz y tratar de disminuir todo este tema de las bombas nucleares, las armas nucleares, todo este tema, ¿no? Sí, o sea, buscar una concientización en la humanidad. Exacto. También podemos poner un ejemplo, hay una ciudad en Azerbaiyán que se llama Akbar, que es una ciudad, Ok. es considerada una de las ciudades más grandes abandonadas del mundo, Ujú. ¿no? Ujú. Porque sabemos que Azerbaiyán es un país también muy polémico, Ujú. ha tenido Ujú. bastantes guerras y todo eso. Sí. Y durante una de esas guerras, bueno, las personas que vivían en esa ciudad de Akbar se vieron obligadas a irse, porque bueno, pues, al final, y es una ciudad abandonada, y la gente puede ir en sí A visitar. a visitar a la propia... O sea, la que es como una propia- especie de pueblo fantasma. Es un por así pueblo decirlo. fantasma, Es un pueblo estilo de fantasma. pueblo Ok. fantasma. También está el World Trade Center Por en supuesto, Nueva la York. zona cero. Ujú, la zona cero. La zona cero. Exacto. También el bosque de los suicidios en Japón. Así es, que se Ese llama- icónico. Y, O Akigahara. y las prisiones. También las prisiones Alcatraz, consideradas. la prisión de Alcatraz, Alcatraz es exacto. una. También pues está el Museo del Genocidio, que al final Ujú. ahí Yo leí sobre él. es muy famoso. No me acuerdo en qué país quedaba, no sé cuándo tienes ahí tu información. Creo que quedaba en Camboya. En Camboya, Ajá. Sí. que bueno, que sabemos que eso era un colegio que al final se tomó por una dictadura comunista y se mataron aproximadamente como 17.000 personas. Imagínate. En un plazo de 4 años. Entonces, si tú sacas las cuentas, que yo lo saqué cuando lo investigué, era aproximadamente que mataban a 12 personas por día. Entonces, Wow. Mierda. entonces Qué te podrás terrible. imaginar, ¿no? Entonces, más o menos son ese tipo de ejemplos porque son lugares que ocurrieron desgracias, ¿no? Ujú. Son lugares que ocurrieron desgracias. Sí, Entonces- que hubo mucho sufrimiento, Exacto. que pasó algo muy terrible y personas murieron en ese lugar. Exacto. Ahora, tú en verdad estarías interesado en realizar el turismo negro. Yo sí, la verdad es que espero en un futuro hacerlo, porque la verdad es que eso es un tema que me llama, aparte que me llama tanto la atención, siento que uno aprende mucho. Exacto. Aprende mucho de las cosas, de Ok. los lugares a donde Ah, viaja. tú lo ves más orientado hacia el aprendizaje, como que Sí. una vivencia de ponerte en los pies de la persona que pasó eso o personificar la historia. Sí, exactamente, porque siento que es un tema tan interesante y yo quiero meterme mucho en esos temas, porque me parece que es algo que mucha gente debería conocer, Claro. ¿no? Ok. Entonces, O sea, lo ves más hacia la conciencia, a Sí. crear conciencia sobre este problema. sobre los lugares, Claro. los lugares. Ahora queda como la situación, o sea, tú lo ves más orientado hacia la conciencia, hacia la educación, a toda esta parte, pero ¿no crees que existen muchas personas que lo hacen simplemente por morbo? Claro que sí, muchísimo. Eso. O Muchísimo. sea, porque de paso yo veo que en eso, o sea, obviamente lo veo como una especie de arma de doble filo, por así decirlo, porque tiene esa parte de concientización, esa parte histórica,
bueno, por ejemplo, en el caso de Hiroshima incluso, oye, ya se ha convertido en un monumento que busca enviar un mensaje claro de paz hacia el resto del mundo. Exacto. Pero como dice Gina, o sea, yo también veo muy curioso y, por ejemplo, yo personalmente no es algo que me llame mucho la atención el poder realizar turismo negro. También veo que hay lugares, o sea, también depende mucho de los lugares, pero la gran mayoría representan, más allá de, oye, o sea, lugares o centros que ocurrieron tragedias grandes. O sea, siento que el visitarlo sería como un cierto irrespeto hacia esos lugares. Por ejemplo, Auschwitz o el mismo Chernobyl. Porque más, por ejemplo, en el caso de Chernobyl, tú al ir estás incentivando el turismo en un país que es un régimen completamente dictatorial. O sea, también, yo veo que eso muchas veces o sea, tiene sus implicaciones y sus connotaciones negativas al realizarlo. O por ejemplo en Corea del Norte, que, o sea, yo investigué un poco con los tours de Corea del Norte y o sea, son tours que únicamente te realiza el gobierno y Claro. son lugares que solo, o sea, son hacia lugares que solo, o sea, Sí, por así- están beneficiando económicamente la... no, y que por ejemplo cuando tú vas, no es que yo llego y voy a donde yo quiera, no. Es hacia los lugares que el gobierno Ellos te me quieren permita mostrar. ir. Ellos te llevan, ellos te permiten, o sea, te dicen cuánto tiempo puedes estar en cada Como lugar. la película de James Franco. Sí, tal cual. ¿Cómo se llama Ay, esa película? entrevista, no, mentira. La película de James Franco que ellos hacen una parodia de ir a... Sí, entrevistar a Kim Jong-un. Exacto. Entonces, también es eso, que yo veo que muchas veces, o sea, hay cierta connotación, incluso hasta morbosa, oye, por ejemplo, yo no quisiera ir a Auschwitz o al búnker donde mataron a Hitler, porque más allá de eso, o sea, me parece que hay muchísimo aspecto de morbo hacia eso. Y bueno, y por ejemplo, lo que tú hablabas hace rato bueno, de Chernobyl, que representa un riesgo, o sea, que incluso yo sé que o sea, hay áreas verdes, o sea, Ujú. está dividido por áreas, ¿no? Claro, pero es que yo siento que todo es muy personal, ¿no? O sea, Es muy personal. es muy personal, por Es muy supuesto, ¿no? Y personal. al fin y al cabo, ese tipo de turismo es a riesgo de uno, o sea, a riesgo personal. O sea, yo voy porque yo me voy a arriesgar a hacerlo, ¿no? Ujú. Por supuesto. Exacto. Porque, por ejemplo, vamos a ponerte el caso de Corea del Norte, que tú lo dijiste, Ujú. que es un caso distinto a turismo negro, porque al final no es turismo negro, pero como dices tú, son tours que están aprobados por el gobierno y Ujú. está como que todo muy planificado precisamente para el gobierno, para que tú puedas ver lo que ellos quieren que Que tú tú veas, veas. Exacto. nada más. Ujú. Está muy controlado. Pero en caso, por ejemplo, de Chernobyl, que tú vas a la ciudad de Pripyat, ¿no? Ujú. La ciudad abandonada de Pripyat, es distinto porque es un poco más libre. Tú simplemente le pagas a un guía turístico que te lleve, que a veces es muy peligroso porque esos guías pueden ser ilegales de cierto modo, Claro. porque te llevan a lugares en donde es muy peligroso entrar, ya sea porque Por la hay mucha radiación, Ujú. o porque en sí, si te metes en un edificio, esos edificios son edificios que llevan años y años sin tener mantenimiento, entonces en cualquier momento se puede caer algo Claro. Claro. y te moriste, Bueno, o sea, te moriste no y había ni quedaste siquiera ahí, pues. pensado eso, ok. Claramente en esos sitios no hay ningún tipo de regulación, no en todos. Por ejemplo, en Chernobyl no hay No. Sí, es muy relativo regulación, igual que en sitios abandonados. En realidad estás yendo a tu propio riesgo, pero Ujú. precisamente creo que este tipo de turismo las personas van por investigación, como que ya saben a lo que se están enfrentando. Exacto. No es como, ay, yo voy a ir a la Torre Eiffel, porque todo el mundo va a la Torre Eiffel y la Torre Eiffel es un sitio tan emblemático. No, las personas, si saben de este sitio es porque han investigado o tienen algún conocimiento específico de esto. Claro, y es algo que yo valoro mucho porque, por ejemplo, cuando son travel bloggers que se dedican a esto, a hacer este tipo de turismo, yo siento que hay que valorarlos mucho porque eso no es que, por ejemplo, yo quiero irme para Punta Cana, me meto en Trivago, ya consigo el hotel, el pasaje Claro. y listo, y me voy. Exacto. No, aquí tienes que hacer una Trivago. investigación Ujú. bien porque son lugares que en parte son peligrosos, ¿no? Y tienes que investigarte bien sobre la historia, además si lo quieres documentar, ¿no? Por supuesto. Y si lo quieres documentar, también hay una parte de respeto. Que Claro. esto ¿Qué? había leído mucho Sí. sobre, por ejemplo, las personas que van a Auschwitz o a los sitios, a los campos de concentración, que van y empiezan a tomarse selfies. Exacto, oye, que me parece... Y las personas, o sea, los locales, se sienten ofendidos porque esto es un sitio de mucho respeto, es un sitio muy serio. Y tú deberías tomarlo como tal. Siento que también es eso. O sea, si tú vas para allá, tienes que saber a lo que te estás enfrentando. Bueno, Es hace es muchos... sensible. De hecho, hace muchos, creo que fue hace como 2 años más o menos, hubo una polémica con el youtuber Logan Paul. Ah, Paul, cuando eso, fue es a Okigahara justamente porque se grabó y hasta, o sea, salían personas. Cadáveres. Oye, eso
más allá de todo, o sea, muchas personas, fans incluso de él, se sintieron ofendidas, pero también el país como tal fue, o sea, para ellos fue un completo insulto eso, porque, o sea, son centros de mucho respeto y que son, ok, son turismo y se considera turismo, pero, o sea, yo creo que es un Es un turismo poco de que sensibilidad, sí, o Pero sea, empatía. Yo exacto, creo o que sea, como que está implícito el hecho de que tú vas a esos lugares con respeto, o sea, siempre con respeto por delante, Eso, ¿no? con respeto, es demasiado importante. Pero sí, sí podemos decir que existe un morbo a la muerte. Las Sí, personas por supuesto. siempre, por el simple hecho de que a uno como tal les gustan las películas de terror, por Ajá. ejemplo, o te gustan las películas de horror, o de asesinatos, o de casos policiales, las personas siempre les ha gustado, tenían esa curiosidad innata sobre la muerte, sobre la muerte. Y bueno, yo quería comentar un poco mi situación. Ayer cuando estaba un poco planificando qué íbamos a decir y todo esto, me di cuenta que yo hace un par de años hice turismo negro sin saberlo. Hace un par de años viajé a Italia y en la ciudad de Nápoles está Pompey, la ciudad de Pompey. Por supuesto. De hecho, dicen que la ciudad de Pompey es el primer sitio histórico de turismo negro. Claro. Muchas personas, porque pasó en el año 79, Claro, claro. después de Cristo. Entonces, claro, yo no tenía ni idea, fue un poco más social que otra cosa, pero algo que me impresionó mucho fue que en la entrada, en la plena entrada, tienen como un tipo de invernadero donde guardan, donde almacenan a los cadáveres de las personas que quedaron petrificadas con el Vesubio. Y tú llegar a ese sitio y darte cuenta de eso de entrada, porque es que apenas entras, es muy, muy, muy impactante. Claro. De hecho, se veían las personas sentadas como si estuviesen, que fueran a comer, o personas paradas con sus hijos, y las personas quedaron así, exactas. Entonces, ya cuando tú ves ese tipo de cosas, es imposible no sensibilizarte al respecto. Claramente no hay personas que, ahorita pasó hace casi 2000 años, no hay personas directamente afectadas por ese suceso, Claro. pero te tiene que nacer una sensibilidad, tiene que nacerte una sensibilidad Claro, de ese alguna u factor otra humano. forma. Ahora, Por supuesto. algo que yo por lo menos descubrí, porque en verdad yo tenía la idea de que turismo negro siempre iba ligado a esas partes como tipo el búnker de Hitler, Chernobyl, Auschwitz, pero también descubrí que en verdad hay centros turísticos, como por ejemplo The Ground Zero, ¿sabes? Ajá. El atentado de las Torres Gemelas, que, o sea, que realmente, o sea, son considerados centros de turismo negro, pero es algo muy común dentro de los paseos. E incluso hay unos que tienen hasta aspectos mitológicos que es lo que decías tú, que en verdad a las personas les interesa mucho ese morbo, o sea, esa pero no tanto hacia la parte de la muerte, sino a ese lado de, bueno, del interés de esa parte oscura. Por ejemplo, un lugar que es considerado, o sea, que son, bueno, lugares que son considerados de turismo negro son los castillos de Brani Poeneri, que quedan en Rumania, que son los castillos. Uno era el castillo donde vivía Vlad Tepes, Ok. Drácula, Sí. y otro donde se creía que también vivía, que no se sabe que no vivía allá, pero son centros turísticos ligados a esa parte. Ahí no ocurrieron catástrofes que se sepa realmente a ciencia cierta, pero son turismo negro y es muy común. Y eso, por ejemplo, es algo que a mí, por ejemplo, sí me podría llamar la atención. Ahora, hay algo con respecto al turismo negro que yo sí veo que, o sea, que no es, o sea, que tiene como su connotación bastante negativa, que es lo de que muchas veces raya y cae en el amarillismo, porque muchas personas y muchos estudiosos, o sea, es un turismo que da demasiado para la explotación económica en el sentido de que, bueno, por ejemplo, Alcatraz. En Alcatraz se sabe o sea, que muchos guías turísticos de Alcatraz inventan historias sobre los prisioneros, o sea, maximizan las cosas o inventan historias que no son así, o sea, que Claro, lo que justamente- hacen es desinformar más que informar. Exactamente, Eso. entonces yo creo que eso también Que muchas veces es un error. es el arma, lo que yo me refiero el arma de doble filo de verlo como una vertiente nueva del turismo, que oye, realmente podría considerarse como una parte de turismo sin tener que exagerarlo tanto y llevarlo a esa parte amarillista. Sí, es que es muy, muy polémico este tema.
no hay manera de decir a ciencia cierta si es correcto, no es correcto. Creo que, como decía David, es muy importante que cada quien le ponga su connotación y vaya a su propio riesgo, con respeto, considerando que allí sucedió algo, no Claro, tomarlo tan a la ligera. Llevando todo como que siempre teniendo presente cuáles podrían ser las consecuencias de tú hacer ese tipo de turismo. Porque Exacto. también hay que Y tomar el en cuenta, respeto. como dices tú, que este turismo no es para personas sensibles. O sea, Eso es otro Sí, tema. o sea, como dices Eso es tú, otro o sea, hay tema. personas que se pueden impactar tanto que hasta se pueden hasta poner a llorar, por ejemplo, Ujú. o pueden quedarle hasta una marca de por vida por hacer este tipo de turismo. Sí, Entonces, o sea, uno nunca sabe. Uno nunca Sí, sabe. uno nunca... Y bueno, importante también usar esta experiencia para de alguna u otra forma concientizar sobre lo que sucedió y reflexionar sobre lo que sucedió allí. Bueno, por ejemplo, lo de Drácula en este caso no vendría Eso al el caso, tema, pero sí. cuando estamos hablando de genocidios, cuando estamos hablando de asesinatos, cuando estamos hablando de campos de concentración, o sea, de generar esa conciencia de que este tipo de cosas no se pueden repetir. Se siguen repitiendo, pero de nada te sirve ir a esos sitios si no te llevas nada. De Si nada no, si no guardas el mensaje que en parte te está dejando ese mismo sitio. Exactamente, considero lo mismo. Es una experiencia que depende de cada quien, depende de cada quien, y ver en carne propia la historia. ahora, o sea, una pregunta, por ejemplo, ¿tú considerarías turismo no común, porque claramente no sería turismo negro, pero tú considerarías turismo no común visitar Cuba o visitar Venezuela? No, para nada. Para nada porque, como dice Gina, no es que ocurrieron ninguna catástrofe, ni genocidios, ni nada. Obviamente pasaron cosas, pero no es yo no lo considero así como un turismo negro. O sea, yo lo considero un turismo no común porque, como te expliqué hace tiempo, hace Ujú. unos momentos, o sea, es un turismo que tú no planificas para irte de viaje porque la quieres pasar bien, y mucho menos, no, sino que es un turismo distinto, por Informativo. así Es decirlo. distinto. Es distinto, porque así cuando tú vas con tus amigos y dices, no, que yo voy, por ejemplo, para Corea del Norte, van a decir, qué raro, ¿por qué te vas a ir para Corea del Norte? A ver si te pasa algo, ¿no? Ajá. Pero hay gente que le gusta mucho este tipo de Sí. turismo. Entonces, por ejemplo, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Si quieres ir a, no sé, por ejemplo, a Bangladesh, por ejemplo, a ver la Ujú. situación del país. Este tipo de turismo yo no lo considero turismo negro, sino turismo no común. Claro, pero yo, por ejemplo, te hacía la pregunta, o sea, específicamente con Venezuela y con Cuba, porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, coño, es un país que tiene, o sea, demasiados problemas de pobreza, de hambruna, es un país que tiene, o Y sea, sí un sí estado han ocurrido asesinatos. demasiado mal, bueno, ni hablar de ese tema, pero más allá de eso, oye, tú puedes ir a la Isla Tortuga, puedes ir a Coche, puedes ir a la misma Margarita incluso, Ujú. puedes ir a Choroní, puedes ir a Los Roques. Claro, son Esos son sitios- paraísos tropicales, o sea, y no, Exacto. realmente si tú estás viendo el propio turismo, digamos, común, por así Exacto, decirlo. exacto. Pero en sí, el país, o ese tipo de países, Ajá. están en situaciones muy polémicas, ¿no? Por ejemplo, el youtuber este que les expliqué, que fue también para Corea del Norte, también está haciendo ahorita mismo un documental en Venezuela, que ya lo grabó. Wow. Entonces, Ok. claro, pero ¿qué es lo que pasa? Porque todo el mundo le intriga de verdad saber si, en este caso, Venezuela realmente está como dicen las noticias, o por ejemplo Cuba, ¿entiendes? Que son países que han generado tanta polémica durante muchos años Ujú. que a la gente en parte le da curiosidad y vienen para acá a ver A si, comprobarlo. a comprobar si en verdad lo que dicen es real. Yo considero que capaz ahorita que estos países están pasando por esos regímenes, no regímenes, no van a Sí, ser... que Gina habla bien. Sí, por favor. Que capaz en este momento que están pasando las situaciones no va a ser considerado turismo negro. Sí, ya es un poco más como de curiosidad, podría ser algo de más polémico, pero capaz en unos años sí lo es. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Capaz O sea, en unos también años es sí lo algo, es. es algo muy subjetivo, realmente. Exacto, es algo Sí. muy subjetivo. Es algo muy... Sí, exacto, depende de cada quien. Exacto. Bueno, queríamos concluir un poco, gracias a nuestro invitado David por venir el día de hoy. David, un placer. Gracias por ser nuestro primer Nuestro invitado. primer invitado, o sea, considérate honrado. No, es un honor para mí. Bueno, el tema a mí me pareció súper interesante. Sí, es un tema un poco serio, pero realmente era, o sea, yo particularmente le dije a Gina, o sea, tenemos que arreglar con este tema porque tiene demasiado potencial y además que no todo el mundo sabe qué es turismo negro, o sea, y Yo no tenía realmente ni idea. me parece algo que... De hecho, o sea, yo aprendí que era turismo negro realmente en la universidad, que alguien me lo mencionó, que no, turismo negro. Yo decía, ¿qué es eso, turismo negro? Y me explicaron bien que era hacer turismo en lugares de
de muerte, catástrofes, etcétera. Sí, Y yo también lo decía, aprendí en la universidad. yo decía, Yo lo aprendí en diciembre cuando ustedes hablaron del tema. Literalmente yo no sabía nada. Todos los días aprendo algo No nuevo. sabía nada. Yo pensé que eso era turismo. Claro, porque es un turismo que es muy reciente. Como dijimos. Demasiado. Entonces, El concepto es muy el reciente. concepto es muy reciente. Pero la verdad es que o sea, en verdad, si puedo concluir con algo en este tema, es que no lo haría, pero si lo vas a hacer, tómate el tiempo de tomar la conciencia. Tienes que tomar tus medidas. antes Sí. de hacerlo. Tienes que Antes tomar de tus hacerlo. medidas, exacto, y saber que es sensible, no es cualquier cosa. Exacto. Otra cosa, bueno, yo también al principio cuando ustedes me habían hablado, yo dije, no, esto para nada va conmigo, no puedo visitar estos Sí, sitios, yo también yo soy decía muy que no, hermano, sensible, qué horror. yo soy muy sensible, pero fíjense, yo lo hice sin saberlo, pero innatamente o sea, esos sitios te generan el respeto que tienes que darle. Claro. Quieras o no quieras, sabes que ahí pasó algo. De Ujú. paso, se siente, no sé si es una experiencia muy... Claro, el ambiente es como que, por así decirlo, un poco de tristeza, digamos. Se siente la tristeza. Claro, es que se tiene que siente serlo. la tristeza. Tiene que serlo. Se siente la tristeza, se siente que ahí pasó algo. Bueno, Es inevitable. o sea, como dice el dicho, aquellos que no aprenden de su historia están condenados a repetirlo. Yo creo que esos lugares nos pueden servir sencillamente de un aprendizaje para que no vuelva a ocurrir ese tipo de catástrofes, de horrores, porque son realmente horrores, escenas de Sí. horrores. Yo quería terminar ya nuestro capítulo de hoy diciendo una frase de Lennon, que no es John Lennon. Sí, Importante, es ¿no? John Lennon, el de los Beatles. Imagine Sí, no, John Lennon, exacto. Sí, no, uno de los primeros que habló sobre el turismo negro, que dice, estos sitios son importantes porque nos hablan mucho sobre la humanidad de las personas. De verdad, Curioso. Es cierto. Curioso. Es cierto. Muy Bueno, curioso. nos vemos la próxima ocasión en Poco Profesional. Gracias. Y gracias a David por Gracias su a opinión David. poco profesional. Gracias a ustedes por invitarme.